Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un tema que, francamente, me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente. Hoy vamos a hablar de algo que a veces nos pesa en el alma, de esas decisiones que al mirar atrás, desearíamos haber tomado de otra manera. Específicamente vamos a desgranar el titular que seguro ya vieron, de Demet Özdemir, me arrepiento, esa oferta que desearía no haber aceptado. Sí, vamos a meternos de lleno en el mundo de las decisiones, los arrepentimientos y cómo incluso las figuras públicas, tan admiradas y aparentemente exitosas, también tienen sus momentos de duda y quizá, solo quizá, de pesar. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta conversación, recuerden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos disfruten. Así que prepárense, pónganse cómodos porque hoy vamos a ser un poco introspectivos, vamos a reflexionar sobre las oportunidades, las que tomamos y las que dejamos pasar, y cómo esas elecciones pueden moldear nuestras carreras y nuestras vidas. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de decir, uy, si hubiera sabido? Bueno, hoy vamos a explorar eso desde la perspectiva de Demet Özdemir, una actriz que ha cautivado a muchísimas personas con su talento y carisma. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué oferta profesional, qué proyecto, qué camino tomó que hoy, en retrospectiva, le haría decir, hubiera preferido no aceptar esto? Y es que cuando pensamos en figuras como Demet Özdemir, imaginamos un camino lleno de éxitos continuos, de roles icónicos, de aplausos y reconocimiento. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. Detrás de cada gran estrella hay un montón de decisiones, de negociaciones, de instantes cruciales donde se elige un camino sobre otro. Y a veces, por muy bien intencionada que sea una elección en el momento, el resultado final no es el esperado, o las circunstancias cambian, o simplemente, uno evoluciona y se da cuenta de que quizás ese no era el mejor paso para su desarrollo. Para entender mejor esta declaración de Demet, debemos ponernos en su lugar. Imaginen que están en la cima de su carrera, con un abanico de oportunidades abriéndose ante ustedes. Cada oferta es una puerta a un futuro, a un nuevo personaje, a una nueva experiencia. Sin embargo, no todas las puertas conducen a donde imaginamos. A veces una oferta puede parecer irresistible en papel, llena de promesas, de un gran equipo, de un personaje fascinante. Pero una vez dentro, la realidad puede ser muy distinta. Quizás el rodaje fue más difícil de lo esperado, o el personaje no terminó de encajar con su visión artística, o incluso, las repercusiones de ese proyecto no fueron las que anticipaba. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy dinámica y a menudo impredecible. Lo que hoy parece un gran acierto, mañana puede convertirse en una lección aprendida. La valentía de Demet al expresar un arrepentimiento, si es que esa es la interpretación correcta, habla de su autenticidad y de su madurez. Nos recuerda que nadie es infalible, ni siquiera las superestrellas. Todos somos humanos, todos tomamos decisiones y todos, en algún momento, nos enfrentamos a los resultados de esas decisiones. ¿Qué tipo de ofertas podrían llevar a este tipo de sentimiento? Podríamos especular. Quizás se trate de un proyecto que, a pesar de tener potencial, terminó siendo de baja calidad en su ejecución. Tal vez fue una oferta que la alejó de lo que realmente le apasionaba, forzándola a interpretar un rol que no la representaba o que no le permitía mostrar su verdadero talento. Otra posibilidad es que el impacto del proyecto no fue el esperado, o peor aún, tuvo consecuencias negativas en su carrera o en su imagen pública, algo que nunca se desea al aceptar un nuevo trabajo. También es posible que el arrepentimiento venga de un tema más personal o contractual. A veces aceptamos algo sin tener toda la información o bajo ciertas presiones, y luego nos damos cuenta de que las condiciones no eran tan favorables como parecían. O quizás el proyecto la obligó a pasar demasiado tiempo lejos de sus seres queridos, o a sacrificar otros aspectos importantes de su vida, y con el tiempo, se dio cuenta de que el costo fue demasiado alto. La belleza de estas declaraciones, cuando son sinceras, es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho sí a algo por compromiso, por miedo a perder una oportunidad, o simplemente porque no supimos decir no? Y luego, cuando las cosas no salen bien, o nos sentimos insatisfechos, nos preguntamos si valió la pena. Demet, al compartir esto, nos está dando permiso para reflexionar sobre nuestras propias decisiones y, lo que es más importante, a aprender de ellas. Es fundamental.
Entender que un arrepentimiento no tiene por qué ser un fracaso. Al contrario, puede ser una poderosa herramienta de crecimiento. Si Demet Özdemir, después de evaluar una oferta y su resultado, llega a la conclusión de que desearía no haberla aceptado, eso significa que ha aprendido algo valioso. Ha adquirido una nueva perspectiva, ha refinado su criterio, y probablemente estará mejor preparada para futuras decisiones. Esta experiencia, aunque pueda haber sido difícil en su momento, la habrá fortalecido. Para nosotros como espectadores y admiradores, es una oportunidad para aprender de la experiencia ajena. Nos enseña que incluso en el éxito hay lecciones. Nos recuerda que el camino no siempre es lineal y que los desvíos, a veces, nos enseñan más que los caminos rectos. Nos anima a ser más conscientes de las oportunidades que aceptamos, a evaluar no solo el potencial aparente, sino también el ajuste con nuestros valores, nuestras pasiones y nuestras metas a largo plazo. Piénsenlo así, cuando alguien en una posición tan destacada habla de arrepentimientos, nos humaniza. Nos hace ver que detrás de las cámaras, de los discursos de agradecimiento y de las alfombras rojas, hay personas que, como nosotros, navegan por la vida, toman decisiones y a veces se equivocan o se dan cuenta de que un camino no era el mejor. Además, la forma en que se maneja un arrepentimiento es crucial. Si Demet está hablando de esto de forma constructiva, como una lección aprendida y una experiencia que la ha hecho más sabia, entonces es algo digno de admiración. No se trata de lamentarse eternamente, sino de reconocer, aprender y seguir adelante con más conocimiento. Quizás, y esto es solo una hipótesis, la oferta que lamenta podría haber sido un proyecto que en su momento parecía una gran oportunidad comercial, pero que a la larga no aportó nada a su crecimiento artístico o personal. O tal vez un proyecto que la puso en una situación incómoda o la forzó a ir en contra de sus principios. Las razones pueden ser muchas y variadas, y sin conocer los detalles específicos, solo podemos especular y, sobre todo, aprender de la idea general que nos transmite. Es fascinante cómo una simple frase en un titular puede abrir tantas puertas a la reflexión. Nos invita a considerar no solo las oportunidades externas, sino también nuestras propias motivaciones internas. ¿Por qué aceptamos lo que aceptamos? ¿Qué estamos buscando realmente en cada proyecto, en cada compromiso? ¿Y estamos siendo honestos con nosotros mismos acerca de nuestras verdaderas aspiraciones? Para Demet Özdemir, esta oferta que desearía no haber aceptado podría haber sido un punto de inflexión, un catalizador para reevaluar su carrera y asegurarse de que las futuras decisiones estén alineadas con su visión y sus valores. Y para nosotros, sus fans, es un recordatorio poderoso de que el éxito no se trata solo de cuántas puertas abrimos, sino de cuántas puertas correctas elegimos abrir, y de cómo aprendemos de las que quizás no eran tan correctas después de todo. En resumen, el titular de Demet Özdemir, me arrepiento, esa oferta que desearía no haber aceptado, nos abre una ventana a la complejidad de las decisiones profesionales, incluso para las figuras más exitosas. Nos recuerda que los arrepentimientos, lejos de ser algo negativo, pueden ser valiosas lecciones de vida que nos guían hacia un camino más auténtico y satisfactorio. Demuestra la humanidad de las estrellas y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, animándonos a ser más conscientes y estratégicos en la forma en que perseguimos nuestras metas. Y bueno, llegamos al final de este viaje de reflexión. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya dado algo en que pensar y que quizás les sirva de inspiración para sus propias decisiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué lecciones han aprendido de sus propias decisiones, acertadas o no? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que también puedan reflexionar, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta pronto.